su última creación. Hoy a las 2:30 de la tarde seguirá con la última parte del seminario. Y aquellas personas que estén interesados, ¿no es cierto?, en este libro, a esa hora ustedes podrán pedirlo. Y el pastor va a explicar un poquito en algún momento en la tarde, no sé si ahora en algún momento del culto, pero acerca del objetivo de este material. Un feliz sábado, hermanos. Una alegría estar con ustedes en este sábado. La verdad que me he sorprendido porque nunca pensé estar como en familia, por no solamente los hermanos en general, la bondad con la que tratan, sino también por haberme encontrado aquí con muchos de nuestros amigos del ayer. Ahora la familia Mayer, está la familia Escobar, y ahora me encuentro con Luis Reyes y su esposa. Y por supuesto, conocer más hermanos. Sabe que cada vez que llegamos a una iglesia nos alegra saber que en el cielo saludaremos a muchos más hermanos. Una alegría cuando estamos en la familia de Dios unida. Es una alegría inmensa. Durante la semana hemos estado hablando acerca de lo que significa la misión de Cristo. Y quiero terminar el sermón que empecé el día miércoles, porque en realidad el día miércoles hablábamos acerca del propósito de Jesús, de que nadie lo conociera. Él no quería ser reconocido por nadie, porque si lo hubieran hecho, lo hubieran eliminado allí nomás empezando su ministerio. Y una de las cosas que tenemos presente es que Cristo vino a cumplir todas las cosas que de Él se habían escrito, no solo en Moisés, no solo en los escritos de los profetas, sino también los salmos. Eso es lo que dice Lucas capítulo 24, versos 44 y 45. Es allí donde el Señor dice: he venido a cumplir todo lo que está escrito acerca de mí. Y Él vino a cumplir. Pero ese cumplimiento implicaba algo más. Implicaba que Él tenía que morir en una fecha exacta. No podía morir antes ni después. Porque como habíamos comentado, la profecía de Daniel 9, especialmente los versos 25, 26, 27, nos señalan que en la última semana de las 70 que fueron destinadas para Israel, esa última semana cae en el año 27, el Mesías sería ungido, y a la mitad de la semana, que sería el año 31, se quitaría la vida al Mesías. Así que Jesús sabía, desde que nació y tomó conciencia de su misión aquí en la tierra, Él sabía que debía morir en ese año 31, a la mitad de la semana. Por eso es que cuando uno lee Gálatas 4:4, uno encuentra en la palabra de Dios que Él es un Dios de orden, que todo lo hace en su tiempo. Y Pablo declara allí que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, porque si no nacía, pues no moría. Así que la encarnación era una cosa necesaria. Y Jesús, al cumplirse en el reloj divino el tiempo de su encarnación, vino. Pero Él también sabía que al cumplirse el tiempo de su muerte a la mitad de la semana, en el año 31, Él tenía que morir. Parece fácil decirlo, pero esta mañana yo quiero llevarlos por el proceso que Jesús tuvo que pasar para poder cumplir esta profecía. Y sobre todo quisiera enfatizar en una frase que el profeta Isaías repite 3 veces. Y lo hemos leído allí en Isaías 53, versos 6 y 7. 3 veces él repite que él no abrió su boca. Se quedó callado y como oveja que fue llevado al matadero, él no abrió su boca. Y yo quiero enfatizar en ese aspecto. ¿Por qué no abrió su boca? Si solamente nosotros pudiéramos comprender
lo que significó para Jesús quedarse callado, es decir, cumplir su misión. Si solamente pudiéramos comprender eso, nuestra actitud sería totalmente distinta. Apreciaríamos mejor el don de Dios. Y qué mejor que leer en el Evangelio de Marcos ese proceso por el cual Jesús pasó, por el cual se tuvo que cumplir la profecía. Cuando uno lee Marcos 14, a partir del verso 53 en adelante, uno descubre que todo el proceso que se le siguió a Jesús para condenarlo a muerte fue totalmente irregular. Totalmente irregular. Si tuviéramos que poner esto a un nivel de los que estudian leyes y tratan de cumplir los propósitos de la ley, se darían cuenta de que Jesús fue condenado arbitrariamente. En primer lugar, cuando la Escritura dice en el verso 53, 54, que después que lo aprendieron a Jesús, él fue tomado a la casa del sumo sacerdote. Y ahí se reunieron todos los principales sacerdotes, ancianos y escribas, es decir, el Sanedrín, reunido en la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió al patio y se quedó afuera. Bueno, y el verso 55 dice que los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Una de las cosas que necesitamos recordar primero en la tradición judía es que dentro de la legislación judía nadie podía ser juzgado de noche. Todo juicio tenía que ser de día. Y no solamente que tenía que ser de día, sino tenía que ser en el lugar donde el concilio tenía sus reuniones, que era al lado del templo, donde se reunía el Sanedrín. Así que aquí hay dos problemas, porque aquí a Jesús se lo tomó cautivo en el Getsemaní esa noche, y esa misma noche lo llevaron a casa del sumo sacerdote y empezó allí el juicio, porque el verso 55 es claro que buscaban testimonio contra él, es decir, ya el juicio empezó. No hallaban, pero lo buscaban. Era de noche y era la casa del sumo sacerdote. Así que para empezar, encontramos nosotros que Jesús estaba siendo juzgado no solo en la hora, sino en el lugar inadecuado. Y él podía haber reclamado sus derechos, o por lo menos decir, hermanos, ¿acaso la ley no aconseja que sea de día y en el lugar adecuado? ¿Qué hacemos aquí? ¿Pero qué hizo Jesús? Él decidió callar. Luego, el verso 56 en adelante dice que había muchos falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, decían falso testimonio contra él, diciendo, etcétera. Falsos testimonios. Y esos falsos testimonios no eran gratuitos, porque los escribas son los que contrataron a estas personas para que den el falso testimonio. Y al hacerlo, estaban violentando los principios de Dios. Miren ustedes lo que dice en Éxodo capítulo 23, verso 1, el Señor. Ya Dios a través de Moisés había indicado que cuando haya un juicio y se tenga que condenar a alguien, tengan cuidado. Éxodo 23:1, el Señor dijo a su pueblo, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser falso testigo. Es decir, que Dios había ordenado a su pueblo que nadie se preste para ser un falso testigo, ese principio estaba siendo violentado. Ahora,
Porque Jesús, según lo que dice el verso 56, estaba enfrentando el falso testimonio. Quiere decir que aquí había dos problemas. Uno, los que contrataron a los falsos testigos, y otros, los que se dejaron sobornar para cumplir con la acusación. Y Jesús podría haber citado Éxodo 23:1. Oye, algo no está bien, porque ninguno de ellos concordaba en su acusación. Pero la profecía, ¿qué decía? Decía que él no abrió su boca. Y ese no abrir su boca implicaba, pues, no reclamar, no solamente el juicio injusto, sino tampoco, si él abría su boca, podría interrumpir el juicio, y si él interrumpía el juicio, ese fin de semana él no moría. Y la profecía indicaba que ese era el año de su muerte. Y para poder cumplir la profecía, ¿qué hizo el Señor? Se quedó callado. Porque en el plan de Dios era que alguien tenía que venir a morir por nuestros pecados. Nuestros pecados serían cargados sobre él y por eso seríamos perdonados. No interesa la vida que hemos llevado, no importa los errores cometidos. Gracias a que Cristo cumplió con la profecía, murió por nosotros, nosotros podemos llevar una nueva vida. Y aquí encontramos otro elemento. El verso 59 dice que a pesar del falso testimonio que se daba, ni aún así concordaban en el testimonio. Nadie, no concordaba. ¿Por qué era importante que hubieran por lo menos dos que concuerden, pero ni uno concordaba? ¿Por qué era importante? Porque la ley judía y Dios había ordenado que así tenía que ser. Vamos a leer, por ejemplo, en el libro de Números, en el capítulo 35 y el verso 30. ¿Qué encontramos allí? Cuando Dios habla de juzgar a alguien y condenarlo a muerte. Fíjense lo que Dios dice. Leo Números 35:30. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. ¿Un solo testigo puede decretar la muerte o condenar a alguien? No. Y lo interesante es que eso mismo se repite cuando leemos Deuteronomio 17, creo que es el verso 19, Deuteronomio 17, 19, el Señor lo repite en diferentes lugares. Perdón, el verso 6. Dice allí, por lo dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Así que cuando el texto dice aquí que no concordaban y ellos se esforzaban por encontrar 2 testigos que concordasen, ¿por qué la desesperación? ¿Por qué el apuro? Y el Evangelio lo menciona. ¿Por qué? Ellos querían cumplir la ley, pero la estaban forzando. Y lo curioso es que no habían 2, y si no habían 2, pues no se podía condenar a Jesús. En su desesperación, ¿qué hace el sumo sacerdote? Verso 60. El sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Es decir, no entiendo. Todos hablan contra ti y tú te quedas callado. ¿No respondes nada? Y el verso 61 dice, él callaba y no respondía.
¿Por qué callaba y no respondía? Isaías 53 dice, no abrió su boca. Ese no abrió su boca no era no solo para no quejarse, sino no abrió su boca para interrumpir el proceso, porque si lo interrumpía, él no moría. Y lo otro interesante aquí es que entonces el sumo sacerdote le hizo otra pregunta. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Cuando le dicen, ¿eres tú el Cristo, el Hijo ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús no pudo callar. Allí respondió, porque se trataba de su identidad. El verso 62 le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra y el poder de Dios viniendo en la nube de los cielos. Con eso él estaba diciendo, no solo que yo soy, sino que lo que vais a hacer no va a interrumpir que ustedes vean mi venida en gloria y majestad. Es decir, estaba exaltando su divinidad. ¿Y qué hizo el sumo sacerdote? Fíjense ustedes que la respuesta de Jesús lo airó, lo exaltó tanto, que el sumo sacerdote, el verso 63 dice, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Rasgó sus vestiduras y dijo, ya no necesitamos más testigos. Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole digno de muerte. Es decir, lo declararon digno de muerte por el testimonio de quién o de cuántos. Solo por su propio testimonio. Nadie lo acusaba en dos que coincidieran, solamente uno, los falsos testigos. Pero ahora se olvidaron de esos falsos testigos y se centran en el testimonio de Jesús, yo soy. Y cuando él dijo yo soy, eso fue considerado blasfemia, porque se estaba arrogando ser Dios. Ya no necesitamos de testigos. Ustedes han escuchado la blasfemia, es digno de muerte y lo condenaron. ¿Y la ley? Nadie puede ser condenado a muerte sino por 2 o 3 testigos. ¿Dónde quedó? Ahora, ¿Jesús sabía el Antiguo Testamento? Por supuesto. Él en Mateo 5 al 7, esos 3 capítulos, él hace un resumen de todas las enseñanzas del Antiguo Testamento y le da una nueva perspectiva. Por supuesto que él conocía. ¿Y qué hizo Jesús? Se quedó callado. No abrió su boca. Ahora, póngase usted en el lugar de Jesús, y usted está siendo acusado y está su vida en riesgo y le están violentando todos sus derechos. ¿Qué haría usted? Póngase un momento. ¿Qué haría usted? Si hoy día vemos apelación, ¿no? Apelamos, porque no se hizo un juicio justo. ¿Apelaríamos o no? Por supuesto. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para no llegar a ese punto? Tuvo que refrenar, tuvo que callar, tuvo que negarse a sí mismo, porque él no estaba mirando el juicio en sí mismo, él estaba mirando más allá del juicio. Él te estaba mirando a ti, estaba mirándome a mí. Es decir, si yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo y no muero, entonces ellos tienen que pagar por su pecado. Pero Él llevó nuestros pecados. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él, pero para que sea eso una realidad, Él debía morir. Mirando más allá en el escenario histórico, Jesús decidió callar. Solamente que el sumo sacerdote cometió otro error. Fíjense ustedes cuando hay maldad, cuando hay situaciones
en las cuales se manifiesta un espíritu maligno, no se dan cuenta que violentan los principios de Dios. Lo hacen de una manera tan natural que ni cuenta se dan que están obrando contra Dios. Y el sumo sacerdote hizo algo. Vamos a leer, por ejemplo, en Levíticos, en el capítulo 21, verso 10, ¿qué significó para el sumo sacerdote romper sus vestiduras? Leo lo que dice Levíticos 21, verso 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. ¿Cuál era la orden de Dios? Toda la gente podía rasgar sus vestiduras, pero el sumo sacerdote no. ¿Qué significaba rasgar vestiduras en el tiempo de Israel, en el Antiguo Testamento? Era una expresión de dolor. Cuando alguien quería expresar lo triste que estaba, ¿no?, rasgaba sus vestiduras en un símbolo de dolor, de luto. Y algunos se ponían ceniza en la cabeza, todavía para decir que el dolor era profundo. Ellos podían hacerlo, pero había alguien que no podía hacer eso, y ese era el sumo sacerdote. Pero cuando leemos en el capítulo 10 de Levíticos y el verso 6, hay un agravante, porque no solamente es rasgar las vestiduras y nada más. No, Moisés, Dios le ordenó a Moisés que enseñara esto al sumo sacerdote y a sus descendencias. Levíticos 10, verso 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, que eran los que seguían en la descendencia: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. El hacerlo, ¿qué significaba? Muerte. Y el sumo sacerdote, para impresionar a la gente de que Jesús había cometido un sacrilegio, blasfemia, ¿qué hizo? Rompió sus vestiduras para decir: ha blasfemado, es digno de muerte. Y esa impresión, todos los demás dijeron sí. Y dice la Escritura que le condenaron. Pero en el proceso, ¿qué hizo el sumo sacerdote? Se estaba condenando él mismo. Con tal de lograr su objetivo, de eliminar a Jesús, ellos mismos estaban autocondenándose y no lo sabían. Y la Escritura dice en el verso 63, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Dónde ocurrió todo esto? En la casa del sumo sacerdote. El Sanedrín reunido de noche. Todo fue un aspecto ilegal desde todo punto de vista jurídico y desde la misma ley de Moisés. Y Jesús lo sabía, pero él no abrió su boca. Y entonces, como ya le condenaron a muerte, el verso 65, viene el maltrato de aquel que es condenado a muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Es decir, ya él en ese mismo momento fue maltratado como cualquier reo de muerte. Fue juzgado de noche en el lugar inadecuado, violentando todas las normativas de un juicio correcto. Y sin embargo él
tranquilo. A mí me llama la atención una de las cosas que cuando uno lee el Deseado de todas las gentes, hay una descripción que hace Elena White del escenario del juicio, donde todos estaban exaltados, todos vociferaban, y el único que estaba calmado era Jesús, tranquilo, como que con él no era. Uno se maravilla al pensar cómo Dios pudo obrar de tal manera. Digo, bueno, Jesús sabía cuál era su misión. Cuando uno lee Lucas 19:10, descubre que Él dice, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a revelar al Padre, sí, porque eso es lo que dice Juan 1:18. Pero vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que hizo dos cosas. Al tiempo que revelaba el amor de Dios por la humanidad, cumplió la misión de salvar a lo que se había perdido. Así que la misión de Cristo fue cumplida. Y si para cumplir esa misión tenía que aceptar este juicio injusto, Él estaba dispuesto. Porque la misión iba primero. Y hermanos, qué hermoso ejemplo el de Jesús. Cuando nosotros ponemos la misión primero, nos olvidamos de lo demás. Les digo por mi experiencia personal que hemos estado en lugares que nunca pensé estar, en situaciones varias, diversas, digo yo, pero sabiendo que estamos cumpliendo la misión, vamos para adelante. Creo que una de las cosas raras que a nosotros nos pasó, con mi esposa tuvimos la oportunidad de visitar el Medio Oriente en un proyecto de capacitación para predicadores laicos. Porque los que hacen la obra de predicación en esa zona son laicos, no son pastores entrenados. Son gente profesional, enfermeros, farmacéuticos, ingenieros, de todas las profesiones, pero son los que llevan el evangelio, porque en esa zona no se puede, no se acredita un pastor. Usted no puede ir a Arabia Saudita y decir, soy pastor y vengo a dar una conferencia. Simplemente no lo dejan entrar. Y nosotros fuimos a Kuwait y allí la primera vez que tuve la oportunidad de vivir una experiencia rara, porque era una iglesia en un sótano, de todo cerrado y con cuestiones acústicas, de manera que allí nadie sabía qué es lo que se hacía ahí. Porque en ese país la iglesia no es reconocida. El pastor ni siquiera es reconocido como misionero por el país. Él trabaja como un empleado de alguien que tiene una empresa y es su empleado, pero su misión es ser pastor. Y nos tocó predicar en un lugar donde estaba prácticamente prohibido el evangelio. Y cuando uno va y dice, no, y aquí hay que tener cuidado. Decimos, bueno, el Señor nos trajo aquí y vamos a seguir adelante. Y cuando uno piensa, yo pienso siempre en lo que Jesús hizo. Dijo, cuando la misión está primero, todo lo demás sigue. Dios se encarga, ¿no? Y es así, lo opuesto. También me tocó estar en medio de una universidad que estaba en plena selva en África. Y imagínense ustedes las tormentas eléctricas frecuentes. Recuerdo una noche, yo llegaba a oscuras porque se fue la luz, una tormenta eléctrica. Y allí la serpiente no pide permiso, ellos caminan, ese es su ambiente. Solamente que no había forma de... Una de las cosas que aprendí fue a caminar contando los pasos. Yo desde que salía del lugar donde estaba quedando hasta las oficinas principales, contaba cuántos pasos había.
Yo iba contando uno, a ciegas, a oscuras, porque no se veía. Hasta que llegaba a la puerta, más o menos por aquí, y seguía. Es interesante. Pero le daba gracias a Dios porque decía, bueno, Señor, si tú nos has traído aquí es porque hay una misión que cumplir acá. Y nosotros estábamos contentos de hacer la parte que nos correspondía. Y entonces me di cuenta entonces de que Jesús en su mente, decía yo, y recién entendí eso, que cuando uno tiene la misión en la mente, nada importa alrededor, porque Dios suple todo lo demás. Que hay experiencias poquito trágicas o desafiantes, también. Porque una noche, después que yo llegué a oscuras, al tomar desayuno, me dice, pastor, ¿y usted cómo llegó? Le digo, pues como pude. Me dice, tenga cuidado, dice, porque hay un leopardo que anda circulando por aquí en el campo, lo han visto, así que tenga cuidado. Yo le digo, pues usted me lo dicen ahora cuando... Así que al día siguiente no esperé que oscurezca, sino ya todavía cuando el sol iba cayendo, de regreso por si acaso se vaya la luz, uno nunca sabe. Y digo, ese espíritu de los misioneros, y eso que ahora nosotros ahí tenemos luz y algunas cosas, yo me imagino los que llegaron primero, esos no tenían nada. Pero Cristo nos dio el modelo. Cuando la misión está primero, todo lo demás se complementa, Dios soluciona. Y Cristo tenía clara su misión. No solo que tenía clara su misión, sino que Él también sabía que esa misión incluía su sacrificio. Y Él estuvo dispuesto a hacerlo. Por eso es que cuando uno lee Marcos capítulo 10, verso 45, el Señor dice, yo no he venido a ser servido. He venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Es decir, Él tenía clara su misión. Él sabía para qué había venido, a dar su vida en rescate por muchos. Así que nosotros somos beneficiarios de un ser divino que tuvo a bien encarnarse para cargar nuestros pecados, nuestras debilidades y flaquezas y darnos la oportunidad de salvación. Esa misión Él la cumplió a tiempo. Y la Escritura dice en el capítulo 15, verso 1, porque después que lo condenaron, uno se pregunta, ¿y entonces para qué está el capítulo 15 y el verso 1? Si ya está condenado. Pero dice allí, muy de mañana. Ese muy de mañana quiere decir que madrugaron. Habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio. Pero es que no estaban reunidos toda la noche. Sí, habían pasado reunidos toda la noche y habían condenado a Jesús en el lugar inadecuado. Y ahora, muy de mañana, se vuelven a reunir todo el concilio y llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. ¿Qué significa esta reunión? Todo el concilio de mañana, reunidos ahora, para entregar a Jesús al gobierno romano. Se pusieron de acuerdo, lo condenaron y al día siguiente se reunieron en el Sanedrín de día para cumplir lo que la ley dice, que la condena fue hecha en el lugar y de día. Pero ya estaba condenado y maltratado. Aún en eso, también la Biblia nos señala que Jesús toleró todas estas cosas. Y cuando yo leo a Isaías, que Él llevó sobre sí nuestros pecados, nuestras iniquidades, y no abrió su boca, callaba, porque como oveja
fue llevado al matadero y no abrió su boca. Gracias, Señor, porque cumpliste tu misión, y si para cumplir la misión había que quedarse callado, Él lo hizo. Y mis hermanos, nosotros para cumplir nuestra misión, Jesús hizo lo que Él tenía que hacer en la parte de Dios, de venir a morir por nosotros. Y ahora nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Nos ha encargado a nosotros el privilegio de compartir con otros esta buena noticia. ¿Cómo puedo yo dejar de lado esa misión? Bueno, estas noches estuvimos hablando que nosotros somos el pueblo que prepara a un pueblo para la venida del Señor. Esa es nuestra misión. Preparar un pueblo para la venida del Señor significa que yo mismo tengo que estar preparándome. Es un privilegio que los ángeles quisieran tener, pero que Dios nos lo ha dado a nosotros. Y en esta mañana quiero desafiarlos, hermanos. ¿Estás dispuesto a cumplir la parte de la misión que te corresponde? ¿Estás dispuesto a que, así como Cristo lo dio todo por cumplir la misión, nosotros podamos también darlo todo? El día que nosotros tengamos ese concepto de Jesús dándolo todo y lo pongamos en práctica, nuestra vida va a cambiar. Va a cambiar porque usted le va a costar decir no. Le va a costar. Si alguien viene a usted pidiéndole ayuda espiritual o algo para contribuir en la misión, es porque Dios le está dando la oportunidad a usted de ser parte de este grupo triunfador. Qué privilegio ser parte de una familia que estamos llamados a preparar un pueblo para la segunda venida. Hermanos, les pongo el desafío de Cristo. Él cumplió su misión, cumplió la profecía y todo lo hizo en su tiempo. El Señor viene en su tiempo, pero Él espera que nosotros también cumplamos la parte que nos corresponde. Que el Señor los bendiga en este caminar y estaremos orando para que Dios pueda dar frutos para la eternidad donde usted vaya a compartir la palabra de Dios. Bendiciones. Inspiración de último momento. Escuchando la predicación del pastor, hay un canto que refleja y resume lo que usted estuvo predicando, pastor, en este momento. No me atrevo a hacer esto en los lugares que voy, pero sí me atrevo a cantar esta canción o este himno porque tiene mucho que ver. Se titula Calvario y justamente habla de cómo Cristo terminó con esa misión al morir por nosotros. Qué historia tan cruel causa dolor y asombro cuando aquella cruz Cristo llevó en
sus hombros. Es la que dice track o pista. Pero qué linda letra que nos hace reflexionar cuando habla de Cristo llevando esa cruz. Porque el resumen de esa humildad de la cual el pastor estaba refiriéndose, porque el amor es humildad. Cristo llevó a cabo hasta lo último que tendría que llevar para salvarnos a nosotros, ¿no? Y de eso habla este canto. Qué historia tan cruel causa dolor y asombro cuando aquella cruz Cristo llevó en sus hombros, porque no era una simple cruz, pues con ella llevó Jesús las angustias y el dolor de nuestro clamor. Cuando aquella cruz Cristo llevó en sus brazos, una huella de amor se dibujó a su paso, porque no era una simple cruz, pues con ella llevó Jesús las angustias y el dolor de nuestro clamor, de nuestro temor. La cruz del Calvario es nuestra victoria, pues Cristo la muerte ya venció y eternamente vivirá. Todos juntos vamos a lograr. Ese hombre en la cruz modificó la historia y creemos con fe que volverá en gloria, porque no era una simple cruz que cargaba Jesús. Él llevó nuestro gran dolor y nuestro clamor, sufrió por amor. La cruz del Calvario es nuestra victoria, pues Cristo la muerte ya venció y eternamente vivirá. Todos juntos vamos al hogar. Todos juntos vamos al hogar. Todos vamos Vamos a ponernos en pie para orar.
Nuestro Padre Celestial, gracias, porque en Jesús tenemos el mejor ejemplo del misionero moderno. Gracias, porque en Él vemos cómo se cumplió la misión de salvar al pecador. Y te agradecemos, Señor, también porque nos invitas a ser partícipes hoy, de ser mensajeros de esperanza para aquellos que perecen en el pecado. Enséñanos cómo vivir la vida y úsanos, Señor, de manera que podamos servirte como instrumentos eficaces en la propagación de este evangelio y que muchos puedan llegar a tus pies por el testimonio que damos, por la enseñanza que damos. Toma a cada hijo tuyo en esta iglesia, bendícelos y úsalos para tu gloria, para tu honra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, no se olviden, tenemos a las 2:30 la siguiente sesión. Después del almuerzo volvemos aquí. Y a todas aquellas personas que estén interesados, ¿no es cierto?, en ese libro especialmente, porque parece que del libro es lo que va a tener el tema de esta tarde, cómo tener mejor provecho del estudio de la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración por los alimentos. Sí, mío. Ok, está bien, mío, está bien. ¿Escucharon? Hermanos, vamos a hacer una oración especial. La familia Benítez, ustedes conocen, falleció su hijo Joe, está en dolor, así que vamos a orar por ellos. Manny está solicitando oración tienen corte, tienen cita, y vamos a orar por ellos también. Ok, vamos a orar entonces por el sobrino. El nombre de tu sobrino es Julio Junior. Vamos a orar por Junior. ¿Alguien tiene algún otro pedido más? Por si acaso, para unirlo. Bueno, vamos entonces a orar. Ok. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este día por el banquete espiritual que nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor. Y quiero también agradecerte por el ministerio del pastor Figueroa. Señor, guárdalo y llévalo donde tú quieras llevarlo. Señor, quiero también en este día pedirte por tu hijo, Señor Manny, que junto con su esposa van a tener una cita con inmigración. Tú conoces la situación que hay, el deseo del corazón de ellos y el nuestro también, de que ellos sigan con nosotros acá. Así que, Señor, los ponemos en tus manos. Igual, Señor, por Junior, que tú estás en la misma situación, ayúdalo. Que tú seas el Señor el que decida, tú seas el juez que decide cada caso nuestro. Pedimos también, Señor, por el hijo de mi hermana Gloria, que tú lo guardes, su pedido de una madre, Señor, que tú puedas responder, Señor, y des alegría al corazón de esa madre. Te pedimos también, Señor, por la familia Benítez. Están pasando por dolor, Señor, en este instante. Tú conoces, Señor, cuánto duele, especialmente los padres que vemos enterrar a nuestros hijos, Señor. El dolor es muy grande, pero ahí queda una esposa, quedan hijos. Y Padre amado, que tú puedas estar con ellos en cada instante de estos días, Señor, mitigando ese dolor, Señor, recordándoles la promesa de que pronto, cuando Jesús venga, nos levantaremos, Señor, del polvo de la muerte para tener esa vida eterna. Gracias, Padre. Y también en este instante quiero agradecerte por los alimentos que has hecho provisión para servirnos. Bendícelos, que haya provecho para nuestra salud. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, Señor bendiga su iglesia y nos vemos a las 12.